Hola amigos y bienvenidos nuevamente a esta serie de resúmenes. Hoy les traigo un nuevo drama japonés que ya muchos han visto la temporada 1 y se acaban de estrenar los dos primeros capítulos de la temporada 2. Así que de una vez empecemos para que Eli te lo resuma. Luego de superar todos los obstáculos en la escuela secundaria, Hira y Kiyoi han tenido varios años de felicidad y al parecer el amor sigue intacto. Ahora Hira es un estudiante universitario de cuarto año, mientras que Kiyoi continúa creciendo en su papel de actor nuevo. Los dos finalmente han logrado apoyarse mutuamente y viven juntos en la casa de Hira. Mientras Hira sigue endiosando a Kiyoi y lo queda observando, este le demuestra su amor de manera muy peculiar. En la mañana, Hira se dirige directamente al club de fotografía de la universidad, del cual sigue formando parte únicamente por Kiyoi para ayudarlo. Al mismo tiempo, se encuentra preocupado porque el fin de la carrera está muy cerca y lo conversa con uno de sus compañeros, quien le menciona también la preocupación de que Kiyoi está ocupado con sus propias labores. Mientras tanto, Kiyoi conversa con sus productores, quienes le dicen que su popularidad va en aumento y que siga de esta manera. Incluso le dan un nuevo libreto. En la noche, Hira y Kiyoi se encuentran al fin luego de un largo día y el tierno y tímido Hira está mirando los reportajes de su amado. Ellos sí que se comportan como un par de casados y durante la cena, Kiyoi le dice para salir a Hira al día siguiente y se van a comprar ropa para Hira. Mientras le hace diferentes pruebas, encuentran el atuendo adecuado. Mientras tanto, Hira piensa que se siente demasiado feliz por todo lo que está viviendo al lado de Kiyoi y se siente muy afortunado. Su nerviosismo le hace pensar que en algún momento podría perderlo. Mientras ambos platican, Hira le hace entender que no se siente a la altura de Kiyoi, a lo que este sorprendentemente le halaga su físico y le dice que se ve muy bien. Incluso le dice que como está ahora podría volver a enamorarse. Hira se emociona, aunque como es típico de Kiyoi, este se avergüenza y le da una patada. Parece que esto le gusta a Hira. La salida al shopping de estos amantes resultó ser para que Kiyoi lleve a Hira a una reunión con sus conocidos. Aunque Hira no deseaba entrar, termina accediendo únicamente por Kiyoi. Ya adentro nadie conoce a Hira y él se siente muy intimidado. Incluso algunas chicas lo coquetean delante de Kiyoi y cuando le piden que las tome una foto, él escapa con la excusa de ir al baño. Mientras tanto, Kiyoi está atento a todo. Cuando Hira sale del baño, se encuentra con la chica que le estaba coqueteando anteriormente. Y, considerando cómo es Hira de inocente, la chica lo termina manipulando para que éste se quede. Y le insinúa ir a otro lugar. Hira se queda paralizado y mientras llega Kiyoi en su rescate y espanta a esta chica, aunque se le nota molesto y le lanza la mirada matadora a Hira. Ya en la casa nuevamente empieza el drama y Kiyoi le hace una escena de celos a Hira. Hira no sabía exactamente de qué estaba molesto Kiyoi hasta que este se lo dice y le empieza a revisar los bolsillos y encuentra una nota de la mujer del baño. Hira inocente le dice que no sabía cómo quitársela de encima y no sabía cómo llegó esa nota allí. Y le insinúa a Kiyoi que él está celoso. Este se molesta y lo lleva a la lavandería para quitarle toda la ropa sucia, entre comillas, y le hace una propuesta indecente para esa noche. Al día siguiente, Kiyoi se disculpa por la actitud del día anterior, y mientras Hira le toma una foto a este, siente que el amor por Kiyoi sigue aumentando cada día. Por otro lado, Kiyoi siente lo mismo y piensa que su hombre le hace actuar de manera muy extraña. El insufrible Kiyoi piensa para sí mismo que tenía tantas ganas de presumir a Hira, pero cuando vio que alguien más quería robárselo, se sintió increíblemente solo y le pide a Hira tiernamente que se quede con él para siempre.
Y eso es todo por hoy, amigos. A mí me encantó esta serie desde la primera temporada y espero que a ustedes también. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no olviden de suscribirse y darle like si desean la continuación de los próximos episodios. Tengan un excelente día. Hasta la próxima.